Buenas noches. Nosotros somos estudiantes de Técnica Radiográfica 2 con el doctor Rafael Rugama de la sección 700. Mi nombre es Marlon Alexander Andino, con número de cuenta 2019-100-7344. Mi nombre es Sabrina Corrautales Joya, número de cuenta 2018 1032-432. Y bueno, a continuación vamos a hablar sobre lo que es medios de contraste. En 1896 el italiano Tucto realizó lo que es la investigación en cadáveres inyectando en sus arterias lo que es una sustancia llamada yeso de París. Y en 1930 en Berlín se desarrolló lo que es un compuesto monoiodado llamado urocelactán y 2 años después el urocelactán B. Estos medios de contraste con dos átomos de yodo se usó finalmente en humanos vivos. Bueno, ¿qué es el medio de contraste? El medio de contraste es una sustancia que se inyecta en el cuerpo para mejorar y hacer que las estructuras o los fluidos del cuerpo se vean más claros. Los líquidos opacos en la radiación se utilizan durante lo que es un diagnóstico de rayos X. Esta sustancia con diferentes números atómicos se utiliza en radiología para hacer visible lo que son órganos o parte del cuerpo de un estado natural. Los tipos de medios de contraste son medios de contraste radiológicos, tomográficos, medios de contraste en resonancia magnética, medios de contraste para ecografía y radiofármacos. Estos medios de contraste se clasifican en los radiopacos, que vienen siendo los sales de yodo, los sulfatos de bario. Los radiolúcidos es el gas y para magnéticos es del medio de contraste gadolíneo. Se clasifica en positivos y negativos. Lo que son los hidrosolubles y los liposolubles se derivan de lo que es el medio de contraste de yodo. Y los no iónicos y no iónicos se derivan de los medios de contraste yodados hidrosolubles. Los medios de contraste positivos son las sustancias radiopacas con una mayor coeficiente de absorción en los tejidos biológicos y en un número atómico elevado. Dentro de ellos tenemos lo que son medios de contraste yodados y medios de contraste baritados. Esa imagen es un paciente pediátrico en enema con medio de contraste baritado. Y la siguiente imagen es un paciente con tomografía contrastada. Ahora tenemos lo que son los medios de contraste negativos. Estos son sustancias la cual su absorción de radiación es inferior a lo de los tejidos biológicos y se denomina también como radiotransparente. Suelen tratarse en lo que son gases biológicamente inertes. Dentro de ellos tenemos lo que son el aire, nitrógeno, y el helio y el oxígeno. Su densidad es baja y la relación del agua en las partes blandas. Una de las ventajas es que es poco irritante, también tiene facilidad de manejar y es reabsorbible espontánea rápidamente. En sus desventajas tiene que es un riesgo de embolia gaseosa, dolor local en las zonas, utilizada para exámenes en radioarticulaciones y sistemas digestivos. Requisitos que debe de cumplir lo que es un medio de contraste. Tiene que tener lo que es un alto contenido de yodo, alta solubilidad en agua, tiene que tener baja viscosidad, su osmolaridad y tiene que ser igual o cercana a lo que son los fluidos corporales. Debe poseer lo que es una carga eléctrica y ser estable en calor. Positivos medios de contraste baritados. El sulfato de bario es el medio de contraste utilizado universalmente para opacificar lo que es el tracto digestivo superior e inferior. Se expresa comercialmente en dos formas. Suspensión, esta es ya preparada para su uso, y el polvo de suspensión, que debe agregarse lo que es agua en la cantidad deseada por el operador para poder obtener lo que es la sustancia adecuada durante el estudio. Su forma de administración puede ser vía oral, que en esto se utiliza para lo que es esófago y gastro y duodenal. Vía rectal se utiliza para lo que es un colon por enema. Se puede asociar también a sustancias generadoras de gases como CO2 para estudios de doble contraste, como preparaciones efervescentes, o puede introducirse en gas por medio de una preinflamatoria. Vamos a continuar con la presentación y vamos a hablar sobre los efectos adversos y las contraindicaciones del sulfato de bario, ¿verdad? Entonces, en primero vamos a hablar de los efectos adversos. El sulfato de bario oral puede aspirarse por los bronquios,
Además, en presencia de alguna perforación gastrointestinal puede penetrar el mediastino o fluir en la cavidad peritoneal. En el mediastino el sulfato de bario puede producir adherencias o granulomas y puede seguirse de estreñimiento, que es posible tratar con líquidos laxantes, ¿verdad? Dado que el sulfato de bario no es reabsorbible, es muy riesgoso en aquellos pacientes que han sufrido una operación, pues, gastrointestinal, ¿verdad? Además, algunos pacientes que han sufrido una infusión intravascular también han muerto, en el caso del sulfato de bario, y entre sospecha de la perforación del tracto gastrointestinal, hay que considerar la no aplicación de medio de contraste baritado, ¿verdad? Entonces, las contraindicaciones, pues obviamente, si se sospecha una perforación en el tracto gastrointestinal, no se recomienda el uso del medio de contraste baritado y se recomienda bien el uso de un medio de contraste yodado con baja osmolaridad. Ahora vemos en esta imagen una molécula básica de yodo, ¿verdad? Esta indica la composición química del yodo y la razón por la que funciona de esta manera generando esta reacción de contraste en el cuerpo, ¿verdad? Lo primero dice que el anillo o ácido benzoico triyodado, ¿verdad? En sus carbonos 2, 4 y 6 está... influyen los parámetros electrofisiológicos en la presión osmótica e hidrófila. Y en los carbonos libres, si podemos ver, no hay, hay radicales libres en el 3 y 5, se enlazan los radicales que, dependiendo de la elección del químico, permiten intervenir en la solubilidad y toxicidad del producto final, ¿verdad? Entonces, vamos a retroceder un poquito para que podamos ver un esquema de esto. Y aquí tenemos estos radicales libres o orgánicos, pues determinan cuán soluble va a ser el medio de contraste yodado y con qué proteína se va a unir. Y además el medio de excreción, ¿verdad? Ahora sí, vamos a hablar de un medio de contraste positivo, que es el medio de contraste yodado. Eso se utiliza para imágenes de rayos X y tomografía. Y se inyecta por vía intravenosa. El efecto que produce es aumenta la densidad de la sangre en las imágenes, además traspasa los tejidos, por los cuales se utiliza para el estudio de tumores, ¿verdad? Algunos factores adversos del medio de contraste yodado es que está relacionado con la alta osmolaridad, es hiperosmolar con respecto a la sangre, es decir, que es mucho más denso. También causa un daño endotelial a la alteración de la barrera hematoencefálica, dolor en el sitio de la inyección, se siente una sensación de ardor, una posible trombosis, una hipertensión pulmonar o bradicardia en el caso de una cardioangiografía, ¿verdad? También hay que destacar que el medio de contraste yodado es tóxico en caso de extravasación, ¿verdad? Y puede producir lesiones en los tejidos que pueden ir desde lesiones temporales hasta lesiones permanentes, ¿verdad? En esta imagen tenemos nosotros una imagen de una dosis de Ultravis, que es el medio de contraste más utilizado, ¿verdad? Ahora vamos a analizar los efectos adversos de medio de contraste yodado. Se consideran las reacciones clínicas habituales no deseadas, ¿verdad? Hablamos de aquellas que se generan en pacientes con cofactores de riesgo o pacientes que, pues, por alguna razón, han reaccionado de manera inoportuna o habido un accidente, ¿verdad? Ante este uso de medio de contraste yodado. La mayoría de las personas, de los efectos adversos suele suceder 15 minutos después o un poco más de tiempo, ¿verdad? Los medios de contraste yodados se dividen en los hidrosolubles y vamos a hablar de los iónicos. Estos, cuando se inyectan en el cuerpo, no lo siente como un agente extraño, no tiene mayor cantidad de reacciones adversas, son cuadros clínicos que se le dan al paciente después de inyectar los medios de contraste yodados iónicos. Es decir, que hablando de medio de contraste yodado iónico, es un medio de contraste poco peligroso en cuanto a la reacción adversa. Los no iónicos son los más utilizados. Se cuentan dos tipos, el de 300 y el de 370. La diferencia es que el 300 generalmente tiene un poco menos de concentración de yodo que el de 370, ¿verdad? Hablamos también del número atómico del yodo. Por ende, cuando hay una menor concentración de yodo, también puede haber una mejor visibilidad del fluido o de la estructura que estamos analizando. Los liposolubles son aquellos que están esterificados y se recomienda siempre que al paciente que se le aplique un medio de contraste yodado liposoluble
se le puede hacer un estudio de creatinina para verificar la función renal, dado que son los riñones que van a excretar este medio de contraste. También cabe destacar que la razón por la que hablamos más del medio de contraste y sus reacciones adversas es porque es el que ha presentado mayores cuadros clínicos, ¿verdad? En relación a sus par, el medio de contraste varitado. Ahora vamos a ver los efectos secundarios frecuentes luego de la administración de medio de contraste yodado. Ya hablamos un poquito de algunos efectos adversos, ahora lo vamos a clasificar en virtud del tiempo, ¿verdad? El primero es un efecto pasajero, se genera una sofocación transitoria, también se genera un sabor metálico en el paladar, una sensación de calor y ardor en el área donde se administró y cambio de temperatura, ¿verdad? Los efectos leves, pues, son las náuseas, la tos, la sensación de frío o calor, la sudoración, el dolor y urticaria, ¿verdad? Los efectos moderados son cambios en el pulso, vómito, hipertensión, necesita observación y tratamiento a la reacción, puede haber una posibilidad de un broncoespasmo y en casos mayores necesita hospitalización. Es importante que consideremos que estas etapas con los efectos leves y moderados son vitales para tratar los efectos adversos del medio de contraste. Por lo general, los efectos pasajeros van a terminar unos días después o unas horas después de aplicado el estudio y tener esta reacción adversa. Pero cuando esto pasa de los efectos morados, posiblemente se provoca un daño permanente. Siguiendo con nuestra línea del tiempo, tenemos los efectos tardíos. Esto genera cefalea, sarpullido cutáneo, prurito, náuseas y vómitos, somnolencia, urticaria, fiebre, dolor en lugar de inyección, alteraciones gastrointestinales y dolores musculoesqueléticos. Ya aquí es un efecto grave, tardío, y en este caso sí se recomienda la asistencia al médico de manera inmediata. Los efectos graves pueden ser convulsiones, edema pulmonar, paro respiratorio, shock y la muerte. En este caso, solo se va a llegar si no se trató en los efectos moderados. Es importante, más adelante vamos a analizar qué se hace antes del estudio para que nuestro paciente tenga estas medidas de seguridad profilácticas de manera plena y las comprenda, ¿verdad? Las cosas principales a estos efectos adversos son el miedo o la ansiedad por parte del paciente. Puede ser que el paciente se nos mueva cuando lo estemos canalizando, se genera una extravasación, algunas patologías que tiene el paciente que no permiten la estabilidad de movimiento o una reacción adversa, por ejemplo, diabetes, tratada con metformina, cosas así. También hay algunos estudios anteriores. No solicitamos un estudio de química sanguínea para verificar el nivel de creatinina. También es una de las razones por qué hay un efecto adverso. Inclusive puede llegar a haber una nefropatía inducida por medio del contraste yodado, ¿verdad? También hablamos de algunas situaciones en las que al paciente no se le ha notificado o que tiene que evitar consumir algunas cosas antes de tener acceso a medio de contraste, ¿verdad? Ahora vemos los posibles tratamientos que debe seguir el médico a cada tipo de reacción. Primero cabe destacar que lo primero que debe hacer el técnico de radiología cuando ve este tipo de reacciones es notificar al personal calificado. Notificar al médico radiólogo presente en la sala, a la enfermera, para que puedan ayudar en alguna manera a intervenir en este paciente, ¿verdad? Después, entonces, cuando el médico llega, nosotros más o menos sabemos cuál es el proceso a seguir para que eso nos pueda brindar certezas, y por eso es que lo mencionamos en esta presentación. Primero, las náuseas y vómitos. Hay que mantener al paciente en observación. Las vías de respiración y venosas deben estar disponibles para cualquier eventualidad, evitando la aspiración del vómito. Y si el caso amerita, administramos un antiemético apropiado, ¿verdad? La urticaria, si es extensa y prolongada, puede plantearse administrar fármaco antihistamínico por vía intravenosa, difenhidramina, 2 ml a 4 ml. Si es muy intensa, hay que administrar un poco más. Se puede repetir las necesidades que falta. Se puede utilizar dosis menores. Se tiene que utilizar dosis menores en pacientes con coronariopatía o ancianos, ¿verdad? Y en niños, pues, se usa una dosis de 0.01 miligramos kilogramo de peso por hasta 0.3 miligramos como máximo. Los broncoespasmos se pueden tratar con oxígeno y un antagonista adrenético inhalado, con 2 o 3 inhalaciones profundas. Además, si esto no se puede
Si esto no es suficiente, se puede administrar adrenalina, ¿verdad? Si se asocia con la hipotensión, se dará 5 ml de adrenalina y en pacientes pediátricos 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, estas son medidas que tomará el médico habitualmente evaluando la necesidad del paciente. ¿Okay? También es importante destacar las medidas profilácticas que toma el técnico en radiología antes de establecer el estudio. Y esto vamos a hablar aquí en las recomendaciones para el paciente. Primero es importante que se le pregunte al paciente sobre si tiene algún factor de riesgo personal que indique falla o reacción adversa. Es decir, antecedente de reacción adversa a un estudio del pasado, un paciente que es un factor de riesgo, en el caso de ser una mujer embarazada, una mujer en lactancia, un paciente con problemas renales o un paciente de diabetes tratado con metformina. También un paciente con síndromes agudos de alergia, también son pacientes que se pueden considerar como a los que se les debe mencionar, ¿verdad? En el caso de que ellos puedan tener una reacción alérgica, se les debe comentar este proceso en el paso del consentimiento informado. También el paciente tiene que entender todo lo que trae implícito el estudio y aprobarlo a su consentimiento. También en el caso, por ejemplo, del medio contraste varitado, se debe recomendar al paciente algunas cosas, para como el ayuno previo, para evitar que nuestro estudio pueda ser estropeado. Y aquí vamos a hablar de 3 casos en específico, ¿verdad? Vamos a hablar primero de un paciente, de los pacientes que tengan falla renal, es decir, que tengan diálisis, que estén tratando de diálisis. A esos pacientes se les tiene que dializar el mismo día. Es decir, se le aplica medio contraste iodado, justo después del estudio, ese paciente tiene que ir a diálisis. En el caso de la recomendación del paciente en lactancia, se recomienda que las madres que están amamantando se extraigan leche previamente al examen, si lo desean, para alimentar su bebé 24 a 48 horas posteriores a la administración de medios de contraste intravenosos yodados. No se ha confirmado científicamente que el medio de contraste vaya a excretar por la leche materna. Hay una pequeña cantidad que sí lo hace, pero se hace como una medida preventiva. Entonces se abstiene la lactancia materna de 24 a 48 horas después de la exposición. En pacientes embarazadas, es importante recordar que muchos exámenes por imágenes y con medios de contraste no son recomendables o están contraindicados para pacientes que están en estado de gestación, pero en el caso de que ese sea necesario, se tiene que buscar un medio diagnóstico que posea bajas dosis, y si aún con las bajas dosis no podemos obtener la calidad diagnóstica que necesitamos, entonces se le debe notificar al paciente que vamos a utilizar un medio de contraste con baja osmolaridad y además un medio de contraste ayudado, evidentemente, y se tiene una charla con el médico tratante para que le explique a la paciente el riesgo-beneficio, ¿verdad? De nuestra parte, esa es nuestra presentación sobre medios de contraste. Espero que podamos haber comprendido un poco mejor cómo se organizan, cuáles son nuestras funciones en cuanto a la aplicación de ese medio de contraste. Solo quiero culminar diciendo que el medio de contraste se puede administrar, como decía mi compañera, por vía oral, intravenosa o, en algunos casos, por vía rectal, ¿verdad? ¿Compañera? Eso ha sido todo por hoy, nuestra presentación. Y como dijo mi compañera, espero que sí les haya quedado claro y que hayan podido comprender un poco y que nosotros nos hayamos dado a entender. Buenas noches, Muchas gracias. gracias.